Y continuaremos con la lectura de la declaración institucional. El 5 de junio de 2018, la Comisión de Cultura de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno de Aragón a iniciar los trámites para que la jota aragonesa fuera declarada Bien Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. En esa misma dirección, el 13 de febrero de 2019, la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, también por unanimidad, aprobó otra proposición no de ley instando al Gobierno de España a que apoyara, una vez iniciado el trámite por el Gobierno de Aragón, la declaración de la jota aragonesa como Bien Inmaterial de la Humanidad ante la UNESCO. Ambas proposiciones recogieron el espíritu y sentimiento de la resolución del Gobierno de Aragón cuando en 2013 declaró la jota Bien de Interés Cultural de la Comunidad, cuando recomendaba su salvaguarda como bien a conservar. El apoyo para que la jota aragonesa sea declarada Bien Inmaterial de la Humanidad ha sido refrendado por los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel, también por las diputaciones provinciales de las 3 provincias aragonesas, así como por la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, y por una amplia representación de diferentes entidades como el Justicia de Aragón, la Universidad de Zaragoza, las diócesis eclesiásticas aragonesas, varios conservatorios profesionales de música e incluso ciudades de fuera de nuestra comunidad. Además, la jota y el folclore de Aragón deberían ser incluidas en el currículum educativo de Aragón, tal y como prevé la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, desarrollada en Aragón con la orden de 17 de mayo de 2007 del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que se establece el currículum de las enseñanzas elementales de danza, que incluye la danza tradicional aragonesa y que regula la ley anteriormente citada y que debería desarrollarse y ampliarse de una forma efectiva al folclore y a la jota de Aragón. Por todo lo anterior, se da lectura a esta declaración en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón en Zaragoza a 3 de diciembre de 2020, apoyando la declaración de la jota aragonesa como Bien Inmaterial de la Humanidad y la inclusión del folclore y la jota en el currículum educativo de Aragón. Muchas gracias. Continuamos con el Pleno y antes de seguir con el orden del día, también, como viene siendo habitual, mandar un recuerdo y afecto tanto a los fallecidos como sobre todo a sus familiares. Desde luego, desear una pronta recuperación a todos los que están sufriendo dicha enfermedad, dicha pandemia, y un apoyo, y mostrar el apoyo y una profunda gratitud a los profesionales tanto del sector residencial como del sector sanitario por el enorme trabajo que están realizando. Continuamos con el orden del día.